Desde Cantabria, bienvenidos de nuevo a Mo Records SG. Hoy os voy a mostrar una selección de aproximadamente 17 álbumes tocados en vivo, entre los años 60 y los años 70. Conciertos históricos, actuaciones fantásticas de grupos también muy conocidos y que yo creo que para los amantes del rock muchos van a ver que los discos que os voy a mostrar pues entran dentro de ese al menos top 20 de las mejores actuaciones del rock. El primer disco que os quiero mostrar es este de Jimi Hendrix Experience, concierto de Monterrey, 1967. Una actuación sorprendente que dejó atónitos a todos los espectadores, especialmente aquellos hippies pacíficos que se quedaron realmente deslumbrados y, y muchos de ellos han dicho que a lo largo de los años no solo fue el primer gran concierto de rock, sino que para muchos fue el mejor. Actuaron también muchos grupos, mayoritariamente americanos, y algún grupo británico como fueron The Who. Y si todo el mundo recuerda algo, pues fue especialmente esta actuación en la que Jimi Hendrix, al final del concierto, mientras tocaba el tema Wild Thing the Trucks, pues quemó su guitarra. Y este álbum tiene algo que también me gusta mucho, y es que la grabación es de una calidad muy notable. Tiene más de 50 años este disco y el sonido es realmente sorprendente, porque parece que con las técnicas que había en aquel momento, pues indudablemente capturó el sonido de una forma magnífica. Y el álbum se disfruta mucho, sobre todo a un volumen alto, porque esto es la esencia del rock. Y es un magnífico concierto que todo el mundo debería escuchar y en formato de LP suena muy bien. En un tocadiscos esto suena de maravilla. Este concierto lo recomiendo de Jimi Hendrix Experience en Monterrey. Otro álbum que también es de Jimi Hendrix sería este que se ha publicado recientemente, concierto en Miami, Miami Pop Festival 1968, 18 de mayo del 68. Aquí está todavía la formación original, Noel Redding y Mitch Mitchell, y es un álbum doble, con una doble portada, y con un repertorio que en aquel momento pues era el habitual de Jimi Hendrix, sobre todo temas propios mayoritariamente de su primer álbum y luego algunas versiones. Hay un tema que sí que no toca mucho en vivo, que se llama Tax Free, y luego una que corresponde con su primer álbum llamado I Don't Live Today, que no eran temas que normalmente tocara durante los conciertos. Sin embargo, sí hay otras canciones como Red House, Fantástico Blues, que aparece en su primer disco, Purple Haze y Fire, que eran típicos temas de su repertorio habitual. Un concierto también de una excelente calidad de sonido, recuperado recientemente de los archivos y que debéis escuchar porque merece la pena este álbum. Está muy bien, muy bien. Es uno de esos conciertos que merece la pena escuchar porque pasas un buen rato con esta actuación de Jimi Hendrix en Miami. Aquí hay otro disco también del concierto en este caso, de Atlanta Pop Festival de 1970. Aquí ya no estaba el bajista Noel Redding, aquí estaba Bill Cox, un compañero, un amigo de Jimi Hendrix, que le acompañó en los últimos conciertos. Esta actuación es también muy buena, de una excelente calidad de sonido y el repertorio también es muy interesante, sobre todo porque toca algunos temas que aparecieron en su primer álbum póstumo. Aquí algunos temas los estaba trabajando en vivo y luego los iba perfeccionando en el estudio, iba probando, y dos de ellos, que son Straight Ahead y Freedom, aparecieron en su primer álbum póstumo. El resto de las canciones eran normalmente pues
los temas que normalmente solía tocar en sus actuaciones en directo. Mencionar ese tema llamado Red House, que es un fantástico blues que siempre que lo tocaba en directo era diferente. Un tema que le daba a él muchas posibilidades, según su estado de ánimo, según cómo él se encontraba, pues sonaba de una manera u otra y siempre de una forma realmente fabulosa. Tiene una portada trasera muy interesante, tiene también un libreto con imágenes y texto. Aquí aparece Bill Cox, Mitch Mitchell y Jimi Hendrix al fondo, con con algún texto que comenta el concierto. Y en resumen, una excelente actuación de, de Jimi Hendrix en Miami, perdón, en Atlanta, en 1970. Un concierto que yo creo que debéis escuchar. Tengo aquí este directo también. Estos serían dos álbumes, el primer y segundo álbum de Ten Years After. Y lo muestro más que nada porque hay un directo. Su segundo disco se llamaba Undead y era un disco publicado, grabado en directo. Fantástico, un disco con una tendencia al blues, pero muy orientado hacia el jazz. Ten Years After era un grupo británico de blues rock que en el segundo álbum tocaron un álbum que estaba muy orientado hacia el jazz. Algunas versiones como Summertime de Guess Wing y luego cierra con el tema que le dio la fama, sobre todo en su actuación en Woodstock, I'm Going Home. Y el primer álbum es un disco de estudio de media hora, muy característico de lo que era el blues blanco de la época, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra. Y es una edición española, esta, y lo interesante es que aparecen los dos primeros álbumes en el sello de RAM y eran siempre a un precio pues bastante razonable. Y tanto de estudio como en directo pues están muy bien grabadas. La actuación en vivo es realmente estupenda. Un buen sonido y se disfruta mucho este álbum porque captura al grupo en un gran momento de forma. Ten Years After and Did. Aquí tengo también otro álbum que en su día tuve en cinta de cassette, una portada de Robert Crumb en un álbum de Big Brother and the Holding Company, Cheap Thrills, un disco en directo con Jenny Joplin como vocalista. La leyenda dice que este álbum en realidad se grabó en estudio o se grabó en estudio pero en vivo, pero que no, pero se grabó sin público. Yo no sé si será cierto. La verdad es que tiene un sonido realmente fabuloso, de una gran calidad, y sí te hace sospechar de que esta es una grabación que al menos tiene muchos retoques. Una vez grabada, se ve que hay como un trabajo posterior de postproducción. Sin embargo, me quedo con que es una actuación excelente. El sonido es muy bueno, la interpretación de las canciones es mejor posible, sobre todo por la intensidad, la pasión que pone Jenny Joplin en temas, algunos clásicos como Summertime, lo mismo que en el álbum de Ten Years After. Summertime de Guess Win era un tema que muchos artistas solían tocar en vivo, sobre todo aquellos amantes del blues y del jazz. Y luego tiene pues temas que eran más propios de su repertorio habitual, como el tema Ball and Chain, que aquellos que vieron el concierto de Monterrey, que se puede ver en película, pues aparece Jenny Joplin interpretando Ball and Chain, un tema que realmente marca un antes y un después de lo que es una actuación en vivo, cantada con una gran intensidad y que realmente se te queda marcado en la memoria. Pues este álbum recoge ese tema también, Ball and Chain,
y yo creo que es una actuación que todo el mundo debe escuchar, un concierto que merece la pena y que hay que añadir a la discografía de clásicos del rock. Big Brother and the Holding Company, Cheap Thrills. Otro álbum también muy importante, yo creo que sería este en el sello Capitol, segundo álbum de Quicksilver Messenger Service, Happy Trails, de 1968. Un concierto grabado en el Fillmore West y en el Fillmore East. Un excelente disco en directo, de los mejores, de un grupo californiano, costa oeste, un grupo similar a lo que a Grateful Dead, Jefferson Airplane, que aquí tenían a dos guitarristas, Gary Duncan y John Cipollina, que hacían solos de guitarra, hacían duelos entre ellos. Los descubrí leyendo un artículo de Diego Manrique en Ruta 66 con el apropiado título de Guitarras Embrujadas. Y es que el tema con el que abre este álbum, Happy Trails, se llama Who Do You Love, que es una versión de Bo Diddley, y que ellos trabajan durante más de 20 minutos, pero le dan un toque jazzístico, porque es un tema largamente improvisado, sobre todo en la parte intermedia, en la que se puede apreciar y disfrutar de los duelos de guitarra entre Gary Duncan y John Cipollina. En la cara B hay algunos temas compuestos por Gary Duncan, muy buenos como Calvary, y concluye el álbum con un tema de apenas 47 segundos llamado Happy Trails de Dave Evans, que es el tema que da título a este álbum. Yo lo recomiendo porque es uno de mis discos favoritos, lo suelo escuchar con mucha frecuencia y me parece un claro ejemplo de lo que es un gran concierto de rock donde la guitarra es el instrumento protagonista. Quicksilver Messenger Service, Happy Trails. Tengo aquí también una actuación memorable del año 69 de un álbum que esto sería un bootleg, no sería una grabación oficial, pero el sonido es fabuloso. Uno de los mejores conciertos que tengo de grupos de rock de los años 60 sería este concierto de King Crimson en el Fillmore también, grabado entre noviembre y diciembre de 1969. Aquí se recapitulan temas de su primer y segundo álbum, In the Course of the Crimson King y In the Wake of Poseidon. Si algo que destacar de este álbum es el excelente sonido, porque a pesar de ser una grabación que no es oficial de la banda, el sonido es asombroso. Si hay algo que también destacaría es la voz, la portentosa voz de Greg Lake, que canta aquí en directo con una claridad que realmente sorprende. Una actuación muy buena, con un sonido extraordinario y el repertorio también es muy bueno porque recoge los temas de primer y segundo álbum y algunas cosas un poco ya más desconocidas que también, que también ponen en práctica en este directo a modo de ensayo. Iban probando pues algunas cosas que iban creando y yo creo que debéis escuchar este disco porque a mí me sorprende mucho. Es uno de los mejores discos que tengo en directo. Está publicado en un sello llamado Werner, del cual también tengo algunas actuaciones de otros grupos, sobre todo de Pink Floyd. Y este disco es muy bueno, muy bueno. Yo lo recomiendo porque merece la pena escuchar este álbum de King Crimson en el film. Bueno, relacionados con King Crimson, pues tengo este disco de Emerson Lake and Palmer. Este sería su segundo, tercer álbum. Un magnífico ejemplo también de lo que es un concierto de rock. Pictures at an Exhibition. Esto está basado en una pieza musical de Mussorgsky y esta es una adaptación que hacen Emerson Lake and Palmer, que lo pasan por el filtro del rock.
un concierto también muy conocido, uno de los álbumes que catapultó a la fama a este grupo. Tuvo muchas ventas con este disco. Lo pusieron además a la venta en un precio reducido, era casi como un regalo para sus fans y tiene una magnífica doble portada y el repertorio pues alternan temas propiamente de la pieza musical de Mussorgsky con algunas composiciones propias, como una que se llama The Shake, que es un tema de Greg Lake. Pues un excelente álbum en directo que los amantes del rock clásico saben apreciar y que mayoritariamente conocen. Y aquellos que no lo conozcan, pues deben descubrir este disco porque es uno de esos álbumes que realmente merece la pena escuchar en tocadiscos, como un buen ejemplo de lo que es un concierto de rock. Una gran actuación de un gran álbum. Emerson Lake and Palmer, Pictures at an Exhibition. Otro grupo, otro artista británico que también me gusta mucho, el cual tengo varias cosas, sería este músico John Mayall, del cual tengo dos álbumes. Estos serían dos álbumes en directo. Uno sería Blues Fusion, grabado en Boston y en Nueva York, con músicos de jazz. Aquí está Freddie Robinson, un excelente guitarrista. Luego está también Blue Mitchell, el trompetista. Y aquí está también Larry Taylor, que era el bajista de Kenneth Heat. Este es John Mayall. Una selección de canciones muy interesantes, tocadas en vivo. Una de las mejores grabaciones, sin duda, de un disco en directo. Esta es una grabación realmente magnífica, bajo el sello Polydor. Un concierto que debéis escuchar para los amantes del blues y es un disco que gusta porque además tiene ese toque jazzístico que da lugar a improvisaciones muy interesantes. El repertorio también es muy bueno y la calidad es realmente maravillosa. Un gran álbum de John Mayall, Jazz Blues Fusion, que recomiendo. Lo mismo este que os había mostrado, sería del año 72, con la misma, más o menos con la misma formación del anterior álbum, llamado Moving On, un disco también grabado en vivo, con un excelente repertorio, y aquí está un técnico de sonido, que sería ingeniero, que sería Eddie Kramer, que es curiosamente el ingeniero que trabajó para Jimi Hendrix, y que es el que se ha encargado de mezclar y recuperar también algunos temas que estaban en el archivo. Es un excelente álbum de John Mayall en directo, Moving On, que a los amantes del blues yo creo que os va a gustar. Este disco que os voy a mostrar pues ya es mucho más conocido para la mayoría de vosotros, la mayoría de los amantes del rock clásico, pues cómo no, el disco de Deep Purple, Made in Japan. Yo creo que aquí están en su mejor momento. Si yo preguntara a un fan de Deep Purple cuál es su álbum favorito, yo creo que mayoritariamente me dirían que sería este, Made in Japan. Sus álbumes de estudio son muy buenos, in rock, me parece un excelente álbum. Luego también el siguiente, que ahora no recuerdo su nombre, pues también me parece fantástico, Machine Head. Y luego este, el Made in Japan, pues yo creo que es un disco extraordinario, una excelente calidad de sonido. Es de esos discos que yo creo que pondría como ejemplo de cómo grabar un disco en directo, porque aquí hay un gran equilibrio y balance entre todos los instrumentos, la sección rítmica y luego entre el órgano y la guitarra y las voces, está todo muy equilibrado, de manera que nada destaca, ningún instrumento destaca sobre los otros. Y a diferencia de algunas grabaciones actuales, creo que el problema, en mi opinión, yo no soy ningún experto en técnico de sonido, pero en mi opinión a veces las baterías a mí me parece que están como muy por encima del resto de los instrumentos y en mi opinión suenan excesivamente machaconas y no deja escuchar con, con claridad
el resto de los instrumentos. Sin embargo, en esta actuación yo creo que todo está muy bien equilibrado y disfrutas, puedes aislar los instrumentos uno a uno y ves que ninguno está por encima del otro y es una actuación que además tiene un repertorio también magnífico y la interpretación pues es muy notable. Hay un tema que me gusta muchísimo llamado Space Trucking, que yo creo que es del álbum Machine Head y me parece uno de sus mejores temas tocados en vivo. Y también hay temas más conocidos como Strange Kind of Woman o el famosísimo tema Highway Star y sobre todo Smoke on the Water. Un excelente álbum de Deep Purple que, ¿qué voy a decir? Que no sepa ya la gente, que es un fantástico disco doble que no parece que no ha pasado el tiempo por él, un disco atemporal y muy disfrutable. Pues este Made in Japan de Deep Purple, yo creo que los que no lo conozcan, pues deberían ya estar escuchándolo porque es un disco muy, muy bueno. Otro disco también interesantísimo es este, de David Bowie con las arañas de Marte, Spider from Mars. Esto es ya de la época del 73 y fue, pues yo creo, su último concierto. Se grabó también a forma de película, de hecho tiene el título como Ziggy Stardust and the Spider from Mars, The Motion Picture Soundtrack. Pues sería eh, la despedida con de las arañas de Marte y a partir de ahí pues David Bowie seguiría su propio camino y esto recoge pues una actuación también muy buena con un gran sonido y con un repertorio fantástico de todos sus álbumes hasta ese momento: Space Oddity, Hunky Dory, Aladdin Sane y también el Pin-Ups. Y Hunky Dory me parece un disco fantástico de David Bowie, pues en este álbum, junto con Ziggy Stardust, pues aquí el repertorio es muy bueno. Algunos guiños y homenajes a The Velvet Underground con la canción White Light, White Heat e incluso a The Rolling Stones con Let's Spend the Night Together. Un álbum muy bueno, con un buen sonido y un buen momento para David Bowie. En los años 70 también grabó otro directo en el 74 y yo creo que otro en el 78. Yo tengo que este yo creo que pues, sería uno de sus mejores conciertos registrados. Muy bueno, notable en sonido. También aquí hay una versión, no quería dejar sin pasar, una versión que hace de My Death de Jacques Brel. Pues un gran álbum de David Bowie en directo que debéis escuchar. Este otro famoso disco también de la época, muy conocido, sería este de Lou Reed, el disco Rock and Roll Animal. Disco yo creo que es del 74. También en un excelente momento de forma para Lou Reed, con una selección de canciones incluidas en este álbum muy buenas. Aquí se dice, pues esta es una versión española, dice versión original íntegra, incluyendo el tema Heroin. Entiendo que este álbum, pues en algunas ediciones, ya no sé si en España o en otros lugares, pues este tema Heroin, pues no se incluía. Entiendo por la temática que tocaba, que era el mundo de las drogas. Ya sabéis que durante los 60 y los 70 pues había mucha censura en las portadas de los álbumes e incluso en canciones. En concreto en el álbum, yo creo en el álbum Berlín también de Lou Reed, uno de sus mejores discos, pues hay una canción que se llama The Bed, que en la versión española yo creo que quedó fuera, quedó excluida. Rolling Stones también les censuraron algunas portadas, incluso de Beatles. Y este es un fantástico disco en directo que también tiene la leyenda de que está grabado en vivo, pero en estudio, ¿no? Como si fuera un álbum sin público y que luego se añadieron los aplausos y los vítores al final, que se añadió eso todo junto en la mezcla, pero que era un concierto que estaba tocado sin público. No sé si será así, es posible, porque durante los 70 hubo grupos que sí que hicieron eso, como Peter Frampton,
un disco en directo que en realidad estaba grabado en estudio, en vivo. Y este, pues, el Rock and Roll Animal, pues es uno de los discos más famosos de la historia del rock y uno de sus mejores álbumes. Yo creo que el Transformer, el Coney Island Baby y el Berlin, junto con este, pues serían sus mejores discos. Y una doble portada, y aparece aquí un guitarrista que me gusta bastante, que se llama Dick Wagner, y luego también otro Steve Hunter, que hacen duelos de guitarra, lo mismo que el grupo Quicksilver Messenger Service o Allman Brothers Band. Pues un excelente disco con un repertorio interesantísimo, sobre todo temas de su álbum eh, de, de su álbum con la Velvet Underground. Toca aquí temas como White Light, White Heat y luego sobre todo el tema ese que os he mencionado, el llamado Heroin. Este disco que os quiero mostrar pues también es un disco en directo de Lou Reed que yo creo que sería como decir la segunda parte del Rock and Roll Animal, que lleva por título simplemente Lou Reed Glee. Y aquí hay el repertorio, aparecen ya temas de su álbum Transformer, como Wild on the Wild Side o Vicious y Satellite of Love. Pues también un disco grabado en Nueva York, más o menos con la misma formación del álbum Rock and Roll Animal, y yo creo que para mí es como si fuera la segunda parte del primer álbum que os he mostrado. También muy buen sonido y un disco que yo creo que también habría que escucharle como un todo, como si fuera la segunda parte de Rock and Roll Animal. Interesante disco también de Lou Reed en directo. Bueno, vamos con otro artista que nada tiene que ver con Lou Reed, que sería este, Cliff Richard. Este es un disco que yo en su día tuve en cinta de cassette y lo escuché hasta la saciedad, porque a pesar de escucharlo en cinta de cassette, en un pequeño, en un pequeño portátil, pues me parecía una actuación sorprendente. Sonido muy cercano, que parecía que estaba tocando en la habitación, una voz maravillosa, la de Cliff Richard, una de las mejores voces de Inglaterra, sin duda. Y este disco me parece uno de sus mejores álbumes de los años 70, grabado en directo en 1973, con músicos de sesión que yo no conozco, y luego también un productor llamado David Mackay, que es que el sonido es espectacular. De todos los discos que os he mostrado, si hay uno que me llama la atención por la calidad de sonido, es este de Cliff Richard. Es de una claridad muy buena, que la voz de Cliff Richard, que es maravillosa, se distingue perfectamente y los instrumentos, la instrumentación que acompañan, la orquesta que le acompañan, pues también es no solo la interpretación, sino es que el sonido es también fabuloso. Un disco en directo que yo realmente recomiendo, que no es fácil de conseguir. Y aquí este es un álbum que sí que tiene una temática un poco religiosa. En esta época Cliff Richard estaba muy metido en el cristianismo, casi era un fanático del cristianismo, y algunas canciones reflejan por sus letras pues esos mensajes que quería lanzar al mundo sobre, sobre las ideas cristianas, pero yo me quedo con la música y la calidad de las interpretaciones y de las canciones, que es lo que cuenta. Un álbum realmente fantástico. Para aquellos que no conozcan a Cliff Richard, pues yo creo que es un personaje muy importante que debéis descubrir, porque tenía una voz fabulosa. Y este es un directo realmente increíble de Cliff Richard, Help It Alone. Bueno, para finalizar, podría haber sacado otros muchos discos, pues de The Doors o otros grupos similares de los años 60, pero al final yo creo que la mejor elección es concluir este vídeo con Allman Brothers Band, el directo en el Fillmore, 1971. Un disco doble que para muchos está entre los mejores álbumes en directo, sin duda, de la historia del rock.
Dentro del rock clásico, pues este es uno de los grandes discos en directo. Un álbum que tiene una doble portada, voy a mostrar, y el repertorio es fabuloso. Aquí alternan temas propios de Allman Brothers Band con algunas versiones de clásicos del blues. Hay un tema que me parece fantástico llamado In Memory of Elizabeth Reed, que es un tema instrumental que me encanta. Y luego el tema en la cara 4, un tema de 22-40 segundos, 22 minutos 40 segundos, Whipping Post, un tema muy característico de Allman Brothers Band. Como tenían dos baterías y dos guitarristas que hacían también duelos de guitarra y luego una sección rítmica que era doble, pues el sonido era muy ampuloso, muy grandilocuente. Y claro, era un grupo imbatible en directo. Tocaban muy bien y, y era uno de los grupos regulares en el Fillmore. Se han conseguido más grabaciones de esa época, del año 70-71, de directos de Allman Brothers Band, y todas de una calidad notable. Y este que es el Fillmore, el concierto famoso de ellos en el Fillmore, que sería su tercer disco, que decidieron publicarlo en directo, pues realmente es fabuloso. Un disco que tiene ahora ya 50 años, pero que realmente no ha pasado el tiempo por él. Se disfruta mucho y es un gran ejemplo de un buen disco en directo. Allman Brothers Band, Fillmore. Y ya para terminar, pues otro disco de Allman Brothers Band, que sería pues casi lo que quedó del concierto en el Fillmore, porque sabéis que en ese año también Don Allman, el guitarrista, pues falleció en un accidente de tráfico, y mientras estaban grabando lo que yo creo que sería su siguiente álbum, pues en ese momento Don Allman ya no estaba entre el grupo, pues decidieron publicar lo que hasta ese momento habían registrado con él, y algunos sobrantes de las actuaciones del Fillmore, pues también se incluyeron en este álbum. Este álbum también doble, que alterna temas en directo y otros en estudio, llamado Ita Pitch. Tiene también una doble portada y luego tiene aquí una hoja informativa de los temas que aparecen en este álbum. Hay temas en estudio y temas en directo. Hay un tema que destaca que se llama Mountain Jam, que es un homenaje a una canción de Donovan. Donovan, un cantante, compositor, que ya os mencioné en mis primeros discos, en el vídeo que dediqué a mis primeros discos, y Allman Brothers Band, pues hicieron una versión de un tema suyo llamado There's a Mountain, aquí lo titulaban Mountain Jam, un tema de más de media hora de duración, un tema instrumental, fantástico, y luego otros temas de estudio en los que estaba todavía Donald. Es curioso que Allman Brothers Band y otros grupos como King Crimson, que los consideramos grupos muy importantes, con un sonido grandilocuente, grandioso, épico en algunos momentos, pues hayan recurrido a un artista como Donovan, un cantante folk, que tenía una personalidad propia, un músico muy prolífico, pues es curioso que tanto King Crimson como Allman Brothers Band hayan hecho versiones de este artista. En este caso, Mountain Jam, There is a Mountain, y luego King Crimson también hicieron en algún directo alguna canción de Donovan. Pues este disco, con esto voy a cerrar este vídeo que he dedicado a discos en directo. Yo espero que os haya gustado. Hay algunos discos que os he mostrado que igual no eran muy conocidos, pero yo creo que son también muy interesantes y representan muy bien lo que es la época dorada del rock clásico en los años 60 y 70 y en este caso en discos que están grabados en vivo. Pues enseguida subiré otro vídeo a SSG y hasta pronto.